Durante mi entrevista de trabajo, la de recursos humanos me soltó. Estamos muy emocionados de tener a alguien con tu experiencia militar. Me quedé completamente frío, sin moverme en la silla de la sala de juntas, con el currículum todavía extendido sobre la mesa de caoba entre los dos. Perdón, ¿qué experiencia militar? Rebeca, que así se llamaba, perdió la sonrisa en cuanto empezó a revisar mi solicitud, cada vez más nerviosa. Tu historial de servicio, Austin. El despliegue en Afganistán, de 2019 a 2022. Aquí está en tu revisión de antecedentes. Giró la pantalla de su laptop hacia mí y lo que vi fue un archivo militar súper detallado con mi foto, mi número de seguro social y registros de despliegue que yo jamás había visto en mi vida. Empecé a temblar cuando vi fotos de alguien idéntico a mí, cargando soldados heridos en medio del desierto. Detrás de Rebeca ya habían entrado 2 gerentes más de recursos humanos y susurraban entre ellos mientras me miraban con caras que no lograba descifrar. Debe haber algún error. Yo estuve estudiando ingeniería mecánica en la State University de 2019 a 2022. Rebeca pasó de la confusión al miedo revisando lo que parecían ser 3 años de documentos de servicio activo. El ambiente en la sala se volvió helado mientras ella no paraba de hacer clic, mostrando evidencia tras evidencia que contradecía todo lo que yo sabía de mi vida. El expediente militar tenía detalles tan exactos que me dieron náuseas. Había fotos mías, supuestamente, graduándome de entrenamiento básico en Fort Benning en julio de 2019, con uniforme de gala recibiendo premios que nunca gané. También salían órdenes de despliegue a Kandahar firmadas por mí en papeles que jamás firmé, y expedientes médicos de una lesión cerebral durante un ataque a un convoy en marzo de 2021, con radiografías de un cráneo que supuestamente era mío, pero con fracturas que no tengo ni he tenido. Rebeca seguía pasando hojas y los otros gerentes se acercaban más, analizándome como si estuvieran tratando de descifrar un misterio. Señor Holloway, estos registros están verificados en varias bases de datos del Departamento de Defensa. Aquí está la recomendación para la estrella de plata, los papeles de baja médica y las solicitudes de compensación por discapacidad de veterano, que suman $58,428 al año. Agarró su celular, pero dudó antes de marcar. Quisiera preguntarle algo, y por favor no lo tome como una acusación. ¿Ha tenido alguna pérdida de memoria? ¿Algún golpe en la cabeza? ¿Alguna razón por la que no recuerde haber servido? Me habló con ese tonito delicado que usan cuando creen que alguien podría estar perdiendo la cabeza. Saqué mi celular con manos temblorosas y busqué mi nombre en Google. Lo que apareció me hizo sentir que el mundo se me venía encima. Había noticias sobre Austin Holloway recibiendo la estrella de bronce por rescatar a 4 marines en una emboscada talibán. Fotos de un tipo igualito a mí recibiendo medallas en ceremonias donde jamás estuve. Y videos de entrevistas militares donde ese otro Austin Holloway hablaba con un acento que yo no tengo y contaba detalles de combate parado junto a unos papás que no reconocía. En ese momento, la jefa de Rebeca, una señora seria llamada Catherine Walsh, entró cargando una carpeta gorda y se sentó frente a mí como quien va a interrogar a alguien. Señor Holloway, hemos estado revisando su expediente y tenemos algunas preocupaciones. Usted dice que se graduó de la State University en 2022 con ingeniería mecánica, pero según el Departamento de Defensa, fue dado de baja médica en agosto de ese mismo año por lesiones de combate. Abrió la carpeta y sacó más papeles de los que pensé que cabían ahí. Certificados de estudios con asistencia perfecta, expedientes médicos de hospitales militares en Alemania, registros de préstamos estudiantiles por $87,000 junto con estados de cuenta de beneficios para veteranos, donde estaba recibiendo pagos por TEPT. Estas fechas no cuadran, señor Holloway. O está mintiendo sobre su servicio militar o sobre su universidad, o aquí pasa algo mucho más raro. Por el tono supuse que la última opción era la que menos creía. Rebeca ya estaba pálida y tecleaba como loca en la computadora, seguramente documentando todo para legal. Los otros gerentes ya ni susurraban, solo me miraban atentos, como si estuvieran frente a un bicho raro o un animal peligroso. Salí en cuanto pude y manejé directo a mi depa, apretando el volante tan fuerte que se me entumieron los nudillos. Al llegar, el lugar se sentía ajeno, y revisé todos mis papeles como si necesitara a la fuerza comprobar que existía, pero eso solo lo empeoró. El diploma seguía colgado donde siempre, pero al bajarlo el sello no me cuadraba y el papel se sentía distinto. Marqué a la oficina de registros de la State University exigiendo que checaran mi inscripción. Lo siento, señor Holloway, pero nuestros registros dicen que se dio de baja en septiembre de 2019 por un despliegue militar. Hay documentación de su suspensión académica por servicio activo. La voz de la señora era tan fría como si hablara del clima. Eso no es posible. Me gradué en 2022. Aquí tengo mi diploma.
Hubo una larga pausa antes que respondiera. Señor, según la base de datos, usted nunca terminó. Su última clase fue Introducción a la Ética en Ingeniería, el 15 de septiembre de 2019. Después de eso, solo tenemos un registro militar. Colgué y volví a marcar pensando que era un error, pero 3 empleados distintos me dijeron lo mismo. O todos mis recuerdos de la universidad eran inventados, o alguien había modificado todo para borrar mi educación. Mientras buscaba como loco entre mis cosas, el celular empezó a sonar sin parar. Era mi mamá, y cuando contesté, su voz se oía rara, como lejana. Austin, hijo, tu papá y yo estamos tan orgullosos de ti por buscar ayuda para tu TPT. El consejero del VA dice que has avanzado mucho enfrentando tu trauma de combate. Sus palabras me cayeron como una cubetada de agua helada. Mamá, ¿de qué estás hablando? Jamás he ido al VA. Nunca he tenido TPT. Yo estudié en la universidad, ¿te acuerdas? Fuiste a mi graduación. Se hizo un silencio larguísimo antes de que mi mamá contestara. Y cuando habló, su voz sonaba cargada de esa preocupación suave que pone la gente cuando cree que alguien ya perdió el juicio. Hijo, no te graduaste de la universidad. Te enlistaste en el ejército después de tu segundo año porque dijiste que querías servirle a tu país. Tu papá y yo estuvimos con el Jesús en la boca todo el tiempo que anduviste en el extranjero. Todavía tenemos todas las cartas que mandaste desde Afganistán. Empezó a llorar bajito. El doctor dijo que la lesión cerebral podía afectar tu memoria, pero esperábamos que no fuera tan grave. Ya llevas meses en tratamiento. Colgué y en chinga le marqué a mi papá, pero él confirmó todo igualito a cómo me lo contó mi mamá. Según mis propios papás, yo era un veterano de guerra que nunca acabó la universidad, no el ingeniero titulado que jamás pisó un cuartel. Al día siguiente, me fui en el coche a casa de mis papás sintiendo una angustia cada vez más fuerte, como si algo bien importante de la realidad hubiera cambiado, y yo ni en cuenta. Mi mamá me abrió la puerta, tenía los ojos rojos, y al instante me abrazó como si quisiera pegarme las piezas. Ay, Austin, estamos tan preocupados por ti. ¿Verdad que los problemas de memoria ya están peor? Me llevó a la sala, donde mi papá estaba sentado rodeado de álbumes de fotos y cosas militares que yo en la vida había visto. Mira, hijo, pensamos que verte en estas fotos podría ayudarte a recordar algo. El doctor dijo que imágenes conocidas pueden ayudar con la amnesia por trauma. Mi papá abrió un álbum con puras fotos, según esto, de mi servicio militar. Ahí salía yo en todas, pero había algo raro en las fotos que no sabría explicar. Yo, en el entrenamiento básico, viéndome más joven y hasta diferente. Yo en Afganistán, posando con soldados que ni al caso. Yo en una cama de hospital, con vendas en la cabeza, inconsciente pero claramente era yo. Resulta que mis papás habían vivido con una versión completamente distinta de mi historia estos últimos 4 años. Me enseñaron cartas que, dicen, yo escribí desde el extranjero, contando misiones de combate y diciéndoles cuánto los quería, con una letra parecida a la mía pero que se sentía ajena. Tenían medallas en una vitrina sobre la chimenea, incluyendo un corazón púrpura con mi nombre. Cada cosa parecía confirmar lo que decían, pero yo no me acordaba de nada. Mi hermana menor, Melissa, llegó mientras yo seguía viendo los álbumes, y su reacción fue todavía más impactante que la de mis papás. Austin, qué bueno que viniste. He estado muerta de miedo desde que la consejera del VA llamó ayer. Dijo que has tenido episodios donde no recuerdas tu servicio. Melissa se sentó junto a mí y sacó su celular. Mira, aquí tengo todos los mensajes que me mandaste desde Afganistán. Estabas bien asustado durante ese ataque donde te lastimaste. Me enseñó una conversación larguísima, llena de mensajes que, según ella, yo le escribí, contando cosas de combate con detalles que me eran totalmente ajenos. Había fotos de paisajes afganos y equipo militar, supuestamente enviadas por mí desde lugares a los que nunca fui. Lo peor era ver las respuestas de mi hermana, llenas de miedo y cariño real, como si de verdad hubiera tenido un hermano en zona de guerra. Tenía capturas de noticias sobre batallas donde mi unidad, según esto, participó, y mi nombre aparecía entre los heridos que sobrevivieron. Melissa, de verdad, te juro que nunca estuve en el ejército. No me acuerdo de mandar estos mensajes ni de haber tomado esas fotos. Su cara cambió y me agarró la mano. Austin, me estás preocupando. Justo por esto has estado en tratamiento. Los doctores dijeron que la lesión cerebral te puede causar confusión, pero hoy sí te veo mucho peor. Empezó a llorar mientras revisaba más mensajes, y me enseñó conversaciones sobre mis clases en la universidad, que aparentemente se acabaron de golpe en septiembre de 2019, cuando, según esto, me enlisté. Me disculpé y me fui directo al VA, decidido a buscar a alguien que pudiera explicarme qué diablos estaba pasando con mi memoria y mi vida. En recepción tenían todos mis datos en el sistema, con historial de citas desde hace año y medio. Según sus archivos, he estado recibiendo tratamiento constante por TPT, lesión cerebral y discapacidades del servicio desde que me dieron de baja. La doctora Sara Rodríguez, que al parecer era mi psiquiatra de planta, aceptó verme de inmediato cuando el personal le contó lo mal que andaba. Me saludó con la confianza de quien te ha visto 1000 veces. Austin, me alegra que hayas venido. Esta mañana tu mamá me llamó,
muy preocupada por tus problemas de memoria. Abrió un expediente gordísimo con notas de nuestras supuestas sesiones, cambios de medicamento y planes de tratamiento para cosas que yo ni sabía que tenía. Vamos a hablar de lo que sientes ahora. ¿Otra vez tienes recuerdos del ataque al convoy? A veces los traumas hacen que dudes de lo que sí pasó o que lo sientas irreal. Me mostró notas escritas a mano de sesiones pasadas donde, según ella, hablamos de mis experiencias en combate, la culpa de sobrevivir y las broncas para readaptarme a la vida civil después de la baja. Me enseñó en su computadora unas tomografías de mi cerebro, supuestamente mías, con lesiones claras por explosión. Austin, ya lo hemos platicado. La explosión del IED en marzo de 2021 te dañó el hipocampo y la corteza prefrontal. Los problemas de memoria que tienes son consecuencia directa de la lesión. No es algo que puedas cambiar a voluntad. Me mostró expedientes médicos de mi tratamiento en hospitales militares en Alemania y en Walter Reed, con cirugías para desinflamar el cerebro y meses de rehabilitación. Las imágenes traían mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi número de seguro, pero ver el cerebro dañado de alguien que se supone era yo, se sentía como ver el sufrimiento de otra persona. Doctora, sé que esto suena increíble, pero no tengo ningún recuerdo de haber estado en el ejército. Yo recuerdo estar en la universidad en esas fechas. Recuerdo haber hecho exámenes y vivido en la residencia, aunque estos registros médicos dicen que estuve inconsciente en un hospital. La doctora Rodríguez asintió con empatía mientras anotaba. Austin, justo en esto hemos estado trabajando. Tu cerebro se inventó recuerdos porque el trauma era demasiado fuerte para enfrentarlo de otra forma. Los recuerdos de la universidad te parecen reales porque tu mente los creó para tapar cosas demasiado dolorosas. Me recetó más medicamentos y programó 2 terapias a la semana, pues me dijo que mi situación era grave. Salí del VA todavía más confundido que antes y manejé directo a la universidad estatal, decidido a comprobar por mí mismo si de verdad había estudiado ahí. Todo en el campus era como lo recordaba. Llegué sin problema a mi antiguo dormitorio y a los salones, pero al pedir en la oficina de exalumnos que confirmaran mi título, me dijeron lo mismo que ya me habían dicho por teléfono. Señor Holloway, usted se dio de baja en septiembre de 2019 por servicio militar. Aquí están los papeles con su firma y la de su asesor. Me mostraron los documentos de baja y la solicitud para enviar mi historial académico a la oficina de educación militar. Pero yo viví 4 años en Miller Hall. Recuerdo a mi roomie Kevin, a mis maestros de ingeniería y que me gradué con honores. La administradora me veía cada vez más preocupada. Señor, los registros de Miller Hall dicen que vivió ahí 2 años, de 2017 a 2019. Después cancelaron su contrato porque se fue al servicio. Sacó otros papeles que mostraban que otra persona ocupó mi cuarto los últimos 2 años de carrera. Mi supuesto compañero Kevin se había graduado junto a alguien completamente diferente y hasta había fotos que lo comprobaban. Mientras, yo estaba, al parecer, fuera del país. Esa noche llamé a Kevin, uno de los pocos contactos que todavía tenía de esa época. Contestó rápido, con voz cálida de amigo de verdad. Austin, hermano, ¿cómo has estado? Tus papás me dijeron que has pasado momentos difíciles por lo del estrés postraumático. Lo que me dijo Kevin confirmó todo lo que los demás me habían dicho. Todavía me acuerdo del susto cuando me contaste que te ibas a enlistar. Dijiste que no querías pedir más préstamos y que querías servir, pero sé que también andabas huyendo de algo. Me habló de nuestro último semestre juntos en 2019 y de pláticas sobre mi decisión de irme, de las que yo no tenía ni idea. Te costó mucho dejar ingeniería, pero dijiste que terminarías la carrera después con el apoyo del ejército. Yo juraba que te ibas a arrepentir hasta el último día que te llevé al entrenamiento. Dijo que él me ayudó a empacar y me acompañó a la oficina de reclutamiento. Todo eso lo recordaba perfecto, aunque yo ni idea. Kevin, necesito preguntarte algo y ve bien tus recuerdos. ¿Recuerdas que me gradué? ¿Recuerdas mi ceremonia? Kevin se quedó callado un rato antes de responder. Austin, tú nunca te graduaste. Te enlistaste en el 3er año. Yo estuve contigo cuando firmaste los papeles, ¿te acuerdas? Estabas bien nervioso por el entrenamiento, pero decías que tu familia necesitaba el dinero. Al día siguiente, fui a la oficina de reclutamiento militar, donde, según Kevin, me registré. Buscaba cualquier registro que explicara por qué mis recuerdos no cuadraban con lo que todos decían. El sargento Williams ya me esperaba, pues el VA le había avisado de mi caso. Qué bueno verte, soldado. Me dijeron que has batallado con la memoria desde lo del servicio. Abrió en la compu todo mi expediente militar, desde la primera entrevista hasta los papeles de baja médica. Tú fuiste de nuestros mejores casos, Austin. Llegaste como universitario nervioso y saliste todo un veterano condecorado. Tu escuadrón mandó varias cartas hablando de tu valor en combate. Me enseñó fotos de mi graduación del entrenamiento básico, la ceremonia de despliegue y la evacuación médica de Afganistán. En todas salía yo, participando en eventos que no recordaba, rodeado de gente que al parecer me conocía bien, aunque yo no podía identificar a nadie. Sargento, sé que esto suena raro, pero no tengo ningún recuerdo de esto. Según yo, en esas fechas estaba en la universidad, no en el ejército. El sargento Williams asintió comprensivo. Eso es justo lo que dijeron los doctores del VA. Las lesiones cerebrales pueden alterar la memoria de formas bien fuertes. Pero mira esto.
puso un video de mi ceremonia de enlistamiento, donde aparezco jurando frente a mis papás que me veían llenos de orgullo. Indudablemente era yo, diciendo palabras y haciendo promesas que no recordaba. Ese día manejé por la ciudad, pasando por lugares clave de mis dos historias. El edificio de ingeniería donde supuestamente estudié, la tienda militar donde según esto compré equipo antes de irme, el hospital donde me atendieron después de la evacuación. Cada lugar se me hacía conocido, pero ajeno, como si visitara los escenarios de una película sobre otra vida. En la cafetería donde supuestamente pasé mi última noche antes del entrenamiento, la dueña me reconoció en cuanto entré. Austin, qué gusto verte otra vez. Tus papás me contaron que has batallado desde que volviste del extranjero. Me platicó que me sirvió café la noche antes de irme, escuchando mis miedos y esperanzas sobre el ejército. Según ella iba mucho y dejé de aparecer de repente en 2019, regresando un poco en 2022 antes de desaparecer otra vez por cuestiones médicas. Sus recuerdos de mí incluían detalles que podían ser ciertos o completamente inventados, como pláticas sobre mi familia, mis estudios y mi decisión de enlistarme, igualito a lo que decían los demás. Esa coincidencia me asustaba más de lo que me tranquilizaba, porque parecía que o todos estaban confabulados, o de verdad había algo muy grave en mi cabeza. Esa noche me quedé sentado en mi depa, rodeado de pruebas que respaldaban las dos versiones de mi vida, intentando entender cómo podía existir una contradicción tan absurda. Por un lado, tenía perfectamente grabados mis recuerdos de la uni, mi título, la deuda de estudiante y la seguridad de haber pasado 4 años estudiando ingeniería. Por el otro, estaban todos los papeles militares, reportes médicos, fotos familiares y los testimonios persistentes de todos los que decían conocerme. Las dos historias no podían ser ciertas al mismo tiempo, pero ambas se sentían igual de reales e igual de imposibles. Decidí marcarle a mi ex de la uni, Sara, con la esperanza de que ella pudiera aclararme algo sobre esos años. Contestó rapidísimo y, en su voz, noté la misma preocupación que en todos los demás. Austin, qué bueno que llamaste. He estado muy preocupada desde que tu mamá me dijo que tus problemas de memoria iban a peor. Lo que me dijo Sara acabó por derrumbar mi última esperanza de encontrar algo que confirmara mi versión. Amor, terminamos en agosto de 2019 porque te enlistaste. Dijiste que no era justo pedirme que te esperara mientras estabas fuera y que era mejor dejarlo así. Me contó cómo fue nuestra última plática, una despedida llena de lágrimas que yo no recordaba en absoluto. Estabas muerto de miedo de irte a la guerra, pero también súper emocionado por servirle a tu país y juntar para terminar la uni después. Intenté convencerte de que no lo hicieras, pero tú ya habías tomado tu decisión. Según Sara, durante mi tiempo fuera nos mandábamos cartas y correos. Incluso fue a verme al hospital después de mi lesión. Tenía fotos nuestras del poco tiempo que estuve de permiso, en las que aparecía yo, pero más flaco y serio de lo que me recordaba. La investigación que tanto había estado pidiendo por fin arrancó 3 días después, cuando llegaron federales a mi depa con una orden para buscar evidencia de fraude o robo de identidad. El agente Morrison, de la División de Investigación Criminal, se pasó 4 horas tomando fotos de documentos, sacando huellas y preguntándome sobre todas las incongruencias en mi historial. Señor Holloway, detectamos varias irregularidades en su documentación que pueden indicar un robo de identidad muy elaborado o manipulación intencional de registros. Resultó que alguien había estado usando mi información para mantener 2 identidades, pero todo apuntaba hacia algo que yo jamás me esperé. Señor, encontramos registros financieros que muestran que su salario militar se estaba usando para pagar cuentas que financiaban su educación universitaria en periodos en los que, supuestamente, usted estaba desplegado en el extranjero. El agente Morrison me enseñó estados de cuenta que demostraban que alguien manejaba al mismo tiempo mi identidad de militar y de civil, pagando colegiaturas y cosas para que pareciera que seguía estudiando, cuando en realidad estaba en Afganistán. Todo el tema financiero sugería que había una conspiración para que yo pudiera estar en el ejército sin dejar la escuela, quizá para evitar broncas académicas o para que mi familia no se decepcionara. La gran pregunta es si usted participó en esto por voluntad propia o si alguien lo hizo sin que usted supiera. La investigación se extendió a mi familia y les preguntaron por separado qué sabían de mis actividades entre 2019 y 2022. Las respuestas de mis papás solo generaron más dudas sobre si estaban metidos o no en algo raro. Según Morrison, mi papá recibió apoyos económicos para familias de militares, mientras también pagaba mi escuela y mis gastos. Señor Holloway, los movimientos de dinero en su familia muestran que básicamente estaban viviendo 2 realidades distintas. Apoyaban tanto su carrera militar como sus estudios universitarios al mismo tiempo. Resultó que mi mamá se comunicaba conmigo por 2 vías. Me mandaba cartas a Afganistán y también iba a verme a eventos de la uni. Los posts de mi hermana en redes sociales de esos años mostraban la misma dualidad, a veces preocupada por su hermano en guerra y a veces celebrando mis logros académicos.
Todo indicaba que mi familia había sostenido dos versiones paralelas de mi vida, quizá para protegerme de algo que no querían que yo enfrentara. O su familia es la organización más sofisticada de conspiración que hemos visto, o aquí pasa algo que de plano no tiene explicación lógica. 2 semanas después, el agente Morrison me citó otra vez en el edificio federal para darme resultados de unos análisis que iban a cambiar todo lo que yo creía sobre mi memoria y mi identidad. Señor Holloway, el análisis de ADN de sus pruebas militares comparado con sus muestras actuales reveló algo fuera de lo común. El laboratorio encontró que el material genético de mis archivos militares era idéntico al mío, pero tenía daños celulares causados por exposición a químicos que no suelen encontrarse en zonas de combate en Afganistán. Señor, sus expedientes médicos militares muestran marcadores de exposición a tratamientos experimentales para modificar la memoria, que eran parte de un programa secreto. Descubrieron que yo había participado en un experimento militar que permitía a los soldados mantener su identidad civil mientras servían en combate, suprimiendo de forma temporal la memoria durante el despliegue y restaurándola al terminar, para que pudieran vivir una doble vida sin broncas mentales. Usted se ofreció para un programa que le permitió servir a su país sin dejar su vida civil, pero hubo fallas en el proceso de restauración de la memoria. La idea era que yo recordara mi vida universitaria mientras estaba desplegado y la militar después, pero algo salió mal y solo me quedé con los recuerdos civiles, mientras que los registros militares narraban una historia de servicio heroico que yo no podía recordar. Saber que fui parte de un programa secreto explicaba las contradicciones, pero dejaba preguntas mucho más inquietantes sobre el consentimiento y sobre quién soy realmente. El agente Morrison me enseñó unos documentos clasificados donde venía todo el procedimiento de modificación de memoria al que me habían sometido. Incluso había formularios de consentimiento firmados por mí que sinceramente no recordaba haber llenado. Señor Holloway, de acuerdo con estos archivos, usted aceptó de forma voluntaria participar en un tratamiento experimental que le permitió servir en combate y al mismo tiempo proteger su identidad civil del trauma psicológico. El programa estaba pensado para los soldados que querían servir a su país, pero temían las secuelas mentales de la guerra. A los participantes les bloqueaban temporalmente los recuerdos civiles durante el despliegue, así podían desempeñarse como soldados sin cargar con el miedo constante de poner en riesgo su vida. Al terminar el servicio, los recuerdos militares eran suprimidos y los civiles regresaban, con la idea de que así podrían volver a la vida normal sin desarrollar estrés postraumático ni otros problemas derivados del combate. El detalle fue que la tecnología era completamente experimental, y en mi caso, algo salió mal. Solo me quedaron los recuerdos civiles y ninguna memoria de haber aceptado el procedimiento ni de haber estado en el ejército. El programa terminó cancelado cuando varios participantes empezaron a tener problemas graves para integrar sus recuerdos, aunque para mí, el daño ya estaba hecho. La investigación federal reveló cosas que me cambiaron por completo la manera de entender quién era y qué significaba la identidad. Ahí descubrí que sí, que efectivamente me ofrecí como voluntario para el servicio militar y cumplí con mi deber en Afganistán con valor, ganando las medallas y reconocimientos que aparecían en mi expediente. Al mismo tiempo, seguía inscrito en la universidad gracias a un programa que permitía modificar la memoria experimentalmente para proteger a los soldados del trauma. Todo el tratamiento estaba diseñado para separar ambas identidades y que pudiera funcionar como estudiante civil y como veterano de combate sin mezclar los recuerdos. Pero el proceso de restauración falló y me dejó únicamente con recuerdos de mi vida civil. Mi identidad militar quedó encerrada en partes de mi mente a las que la ciencia no podía llegar sin ponerme en riesgo. Señor Holloway, usted es ambas personas, me explicó el agente Morrison. Tiene su título universitario y también se ganó sus medallas, pero ese tratamiento experimental no permite que recuerde las dos cosas al mismo tiempo. El gobierno me ofreció una compensación por haber participado en el experimento, pero por más dinero que me dieran, nada me iba a devolver los recuerdos de un servicio que, aunque me había transformado, ya no podía traer de vuelta. Al final, obtuve respuestas, pero no la paz real sobre quién era o a quién pertenecían esas memorias. Recibí papeles oficiales que confirmaban tanto mi graduación como mi servicio militar, además de atención médica para intentar integrar las identidades en conflicto que la tecnología había partido a la fuerza. La doctora Rodríguez siguió apoyándome para encontrar formas de vivir con recuerdos incompletos, ayudándome a aceptar que era a la vez un veterano y un ingeniero civil, aunque solo pudiera recordar una de esas vidas. Poco a poco, la relación con mi familia empezó a mejorar, porque todos aprendimos a manejar las conversaciones sobre experiencias que ellos sí recordaban y yo no. Al final, Rebeca, de la empresa de ingeniería, me dio el puesto, argumentando que mi situación demostraba una resiliencia y una capacidad de adaptación que serían de mucho valor para la compañía. El verdadero Austin Holloway resultó ser mucho más complejo que cualquiera de mis recuerdos. Fue alguien que se ofreció a arriesgarlo todo por su país y que también siguió sus sueños civiles y académicos.
Vivir con una identidad fragmentada significaba aprender que el heroísmo y la vida cotidiana pueden coexistir en una sola persona, aunque la tecnología experimental impida recordar ambas facetas al mismo tiempo.